Amigos de Charla Táctica, muy buenas noches. El placer de saludarlos, Julio de Feudis, con Diego Serván, y hoy día tenemos la grata compañía de Sebastián Arellano, más conocido en las redes sociales como Pizarra Crema, uno de los mejores analistas del mundo universitario, que siempre tiene pues la predisposición y el tiempo para acompañarnos acá en el programa y compartir un poquito sus conceptos sobre el momento del tricampeón, ¿no? En un momento de la temporada que hay que decir verdad, cuando ya sales tricampeón con tanta anticipación, a veces uno dice, no, y ahora, ¿de dónde, de qué hablamos, de qué se habla? Y por eso aparecen, pues, ciertas noticias humo, ¿no? Ciertas noticias falsas que se da Fossati, cosa que lo ha desmentido el propio administrador. Hoy han soltado el nombre de Abel El Morro Hernández como posible delantero universitario, cuando Fossati todavía ni se ha juntado con Barco para ver ese tema. O sea, ya comienzan a aparecer ciertas noticias un poquito con la máquina del humo, ¿no? Y acá no queremos llegar a eso. Fácil sería para mí Abel Hernández, nuevo 9 Universitario de Deporte, la mini vendedora. Con vista. Pero no es el objetivo nuestro, sino el objetivo nuestro es más el análisis, la conversación, y a eso queremos llegar. Pero sí me parece que es válido, y empiezo contigo, mi querido Diego, buenas noches, hablar de en qué posiciones el tricampeón peruano sí debe apuntar a reforzar. Te lo digo porque creo que es válido que una mirada nuestra que hemos seguido tanto la U bueno, toda la vida, pero también este año, comencemos a darle una mirada al equipo, ¿no? Y por ejemplo, de esta foto, a mí ya un par de nombres me parece que no van a seguir, que son Britos y Costa, Brito a falta de confirmación. Y si tú me apuras, yo creo que Pablo Reina también tiene que buscarse equipo si quiere tener continuidad el próximo año. Dicho esto, mi querido Diego, ¿en qué posiciones del campo, en el famoso 3-5-2, tú crees que la U debe buscar más alternativas para convertirse en un equipo potente y tenga prácticamente dos equipos en el torneo local y Copa Libertadores? Buenas noches. ¿Qué tal, Julito? ¿Qué tal, Sebas? Pizarra Crema, bienvenido una vez más acá a tu casa para hablar de la U. Sí, a ver, todo campeón no es que sea perfecto, ha tenido pasajes donde le ha costado a la U hacer gol. Ya, esto es contradictorio con la cantidad de goles que ha hecho, pero a ver, si vamos a hacer un balance, la foto final, el tricampeonato que todos celebramos, hay que mirar precisamente el último partido, que fue un 0-0, muy parecido al 0-0 de la apertura, ¿no? Con Chancas. Cuando el rival se te cierra atrás, no tienes cómo entrarle, y ahí me parece que sería un recambio, ¿no? Porque cuando a veces no aparece el gol, cuando Valera no termina de cerrar un buen partido, cuando la banca no te da el refresco que necesitas, ahí me parece que para mí debería reforzarse la U con un extremo suplente de Polo, o que le compita a Polo, pero que tenga más gol que Polo. Empezamos por ahí. Creo que en posiciones vamos a estar de acuerdo un rato más, seguro 3 o 4, pero ese punto para mí es clave, ¿no? Un revulsivo que te entre y te abre un partido que se te complica. En los primeros meses era Vélez, la mitad de temporada era Vélez, ya Vélez hoy es titular, y el revulsivo es Flores, que de revulsivo no tiene mucho, ¿no? Le pongo un nombre como para que entienda un poquito la gente, pero eso le falta, un hombre que entre y te abre un partido cerrado. En algún momento, yo sé que la gente sabe que yo he sido un poco afín a Gabriel Costa, ese partido con UTC tan recordado, él que abrió el 0-0 y con eso comió 2 años, ¿no? Pero bueno, eso faltaría. Un jugador que entre y te abre un partido cerrado, un 0-0 con Chancas, o el último partido que lo tuvo con Garcilaso. Gracias, Diego. Buen punto, ¿no? Un 9 que compita con Valera, un delantero, y un revulsivo, ¿no? Un jugador que le pueda dar un poco de fantasía al equipo. Perdón, un extremo, dije, extremo que Ah, compita con Polo. ya, un extremo que compita con Polo. Ya, la posición del, claro, lateral volante por la derecha, que compita con Polo, y un jugador que sirva como ese jugador que le puede dar algo distinto a la U, la famosa fantasía, ¿no? Un jugador que encarador, rápido, que le dé quizás otro volumen de juego al equipo. ¿Cómo lo ves, Sebastián? Tú que has visto tanto la U y has tenido tantos análisis, ¿cuáles son las posiciones puntales, fundamentales que tú crees que la U no puede fallar y que tiene que traer jugadores? Yo creo que justo también concuerdo en el hecho de que es necesario un mediapunta, y yo considero también que un interior izquierdo es importante, Ujú, sobre todo según cómo es que se perfile a Vélez para la próxima temporada. Yo considero que la U no tiene un conductor de juego en el 11, ujú. sino que es una función que se va rotando entre los tres mediocampistas, también con Vélez cuando es que él arranca de media punta, pero no hay un jugador que sea quien se encargue de la creación del juego, de moverse por el frente de ataque de lado a lado, conectar con sus compañeros, cosa que Quispe, por ejemplo, sí era.
y que yo creo que Vélez puede ser, si es que se le da la confianza, los minutos ininterrumpidos, sin que esté preocupado si va a salir en el 55, en el 60. Eh, pero en general creo que para dar un salto de calidad es necesario un conductor de juego, que sería un interior izquierdo, que tenga Estás hablando, despliegue, que tenga perdón, Sebas, dinámica. disculpa que me meta, pero estás hablando de la posición de Jairo Concha, ¿no? Que es un jugador que muchos lo tienen en el top 3 de mejores jugadores de la temporada. Así es, y lo veo también como una situación en la cual Concha podría quizá emigrar. No sé si es que ahorita hay alguna situación concreta, pero me parece que es un jugador que no va con las características necesariamente que solicita el rol de interior izquierdo según lo pide Fossati. Me parece que en la selección también le está costando por el hecho de que lo están ubicando en esa posición que no la siente tanto. Y aún así ha hecho una gran temporada, con muchísimos goles, asistencias, lo cual habla muy bien de él, pero de todas formas creo que es un poco intermitente, un poco predecible con su juego, que siempre busca enganchar hacia adentro, y ya ha cerrado el año de forma dificultosa. Entonces creo que esa posición es muy importante, pero también depende de cómo es que se perfila Vélez la próxima temporada en caso se quede. Buen comentario. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que un jugador que le haga un poquito de pelea, si vale el término, por el puesto a Andy Polo le vendría bien porque Hugo en Kajima no le hace sombra ni le hará a Andy Polo. Creo que también pensé en un interior, no necesariamente izquierdo, también que pueda jugar por los dos lados, derecho o izquierdo, para que pueda competirle mejor el puesto a Pérez Guedes o al propio Jairo Concha, y un 9, ¿no? Un delantero que juegue o con Valera o que reemplace a Valera. Y algunos me dirán, ¿y atrás también? Yo no sé, yo atrás creo, lo veo la U sólido, ¿no? Rivero, Santa María, Di Benedetto, está de revulsivo Aldo Corso, el propio Cesaringa puede jugar de stopper. Hay un muchacho que pide pista hace tiempo, que es Rafael Guzmán, que también quizás se le pueda ver. Me parece que atrás veo la U. No veo que sea una posición urgentemente para reforzar. Se puede mejorar, sí, cómo no. Pero si me apuras tres posiciones, carrilero derecho, interior y un delantero. Hablaba de Jairo Vélez, y antes de hablar, mi querido Diego, de lo que fue la derrota ayer de Vallejo, Vélez se ha acomodado en la posición de media punta, ¿no? Jugando detrás de Valera. ¿Lo ves acomodándose como fue al comienzo de la temporada para él, de volante interior también, que puede ser una alternativa para la U en esa posición? Al inicio de temporada le costó, ¿no? Pero si lo retrocedemos, ¿quién ponemos de media punta, ¿no? ¿Quién tiene esa inventiva, esa habilidad, ¿no? Y se filtra ese pase. ¿Quién te filtra pases? ¿No? En la 1 no abunda mucho eso y Vélez creo que su fuerte es eso, junto con la buena pegada que le hemos dicho hasta el cansancio, que no se le ha visto, ¿no? No le han dado todavía la oportunidad de que le peguen los tiros libres. Tiene varios goles, varios pases gol de buenos centros. Yo me animaría a no tocar la posición de Vélez. No es que me alegre, pero tranquilice un poco al hincha crema que la Vallejo no haya subido, seguramente presionaba y peleaba un poquito más. Creo que está la mesa servida para que la U se quede y lo compre a Vélez, ¿no? Y lo tenga por un tiempo más. Pero creo que Vélez está en la posición que mejor está rindiendo en la U, ¿no? Porque, a ver, en la Vallejo jugó en esa posición, ¿no? Y tenía el libre albedrío de cobrar todos los tiros libres, todos los centros, ¿no? Creo que en su mejor momento era compañero con Jorney Mena, que le hizo que sea la figura de ese Vallejo, pero ahora en la U creo que está encontrando su momento. Para el otro año, que lo dije hace unos programas, me parece que el Vélez ya más asentado está camino a ser una figura mucho más latente que este año, ¿no? Ya sintiéndose el titular en la U, ¿no? Que este año, en la parte final, recién agarró viada, ¿no? Yo no tocaría nada, Julito. Sí, me parece buen comentario. Yo también creo que lo dejaría en la posición de media punta. Y bueno, ya con la derrota de la César Vallejo contra el cuadro del Moquegua, que ha ascendido finalmente el cuadro moqueguano, Vallejo va a permanecer en la Liga 2, con lo cual yo creo que Jairo Vélez tiene vía libre para quedarse en la U, independientemente de que Vallejo hubiera ascendido. Para mí es una locura y un retroceso tremendo en su carrera volver al cuadro trujillano cuando estás en el tricampeón, que busca un tetra, que quiere hacer una mejor campaña de Copa Libertadores. Son $300.000 lo que cuesta la cláusula de la rescisión del contrato de Jairo Vélez, y me parece que es una inversión que la U tendría que hacer ya para estar tranquilo con lo que viene, ¿no? Y ya tener a un Jairo ya más enfocado en universitario y ya perteneciente al club y no a préstamo. Eh, Sin embargo, pese a sus buenos rendimientos, los números de Jairo Vélez no han sido del todo convincentes, mi querido Pizarra, ¿no?
apenas 3 goles, unas cuantas asistencias. Uno esperaría que aporte un poco más, porque, por ejemplo, hemos criticado a Jairo Concha, que a veces creemos que no es el interior de la U, que no es ese mediocampista box to box, que por ahí puede ser un poco previsible en su juego, pero los números de Jairo Concha son muy superiores a los de Jairo Vélez, también porque ha tenido más continuidad, pero creo que de cara al gol ha estado mucho más claro, ¿no? Sí, así es, y creo que esa es una faceta que Vélez todavía puede explotar, destapar, porque era su principal contribución en Lavallejo. Era un jugador que todos los años tenía al menos 10 goles y 10 asistencias, que son números enormes en un equipo de media-baja tabla. Y que yo creo que en la U pasa más por un tema de protagonismo, primero de los minutos que ha jugado, segundo de cuánta confianza percibe por parte del entrenador, como mencioné más temprano, el hecho de que esté en su mente tener que rendir los pocos minutos que le puedan dar cuando entra de suplente o sentir que lo van a cambiar en el minuto 55, 60 cuando arranca, no es una situación óptima para que tome riesgo, ¿no? Probablemente por el contrario quiera fallar lo menos posible para no desentonar y no ser señalado. Entonces creo que va más por un lado de eso, de sentirse protagonista, importante, que sus compañeros confíen en él, y es algo que ha demostrado durante muchos años desde que llegó al Perú, que tiene en su juego, y es cuestión de que lo comience a desplegar, que es algo que no vemos mucho, ¿no? No lo vemos rematar mucho, por ejemplo. ¿No? Y Ujú. no le dejan los tiros libres, ¿no? Es increíble que el señor Andy Polo cobre todos los tiros libres de la U y Vélez está ahí pintado, pero Fossati haga algo. Pero sí, coincido en que tiene que pegarle más al arco Jairo porque tiene una pegada espectacular con ambas piernas, como siempre decimos, le pega igualito. Ayer mi querido Diego habló Jorge Fossati en una entrevista muy amena con Diego Penny y José Aurelio Carballo, dos ex arqueros. Fossati lo vacilaba a Penny y le dijo, usted si fuera ruso se apellidaría Sigmanovsky, le dijo, me maté de risa la verdad porque y después dijo, no, los tres somos Sigmanovsky, porque los tres han sido arqueros, ¿no? Y una charla muy amena con la señora de Jorge Fossati, que dijeron que llevan 50 años casados, imagínate cuánto tiempo juntos. Y bueno, y Jorge habló de muchas cosas, pero hay que resaltar lo que creemos que es lo más importante. En un momento dijo, acá en el medio hay periodistas que sueltan informaciones de representantes por conveniencia, ¿no? O inventan noticias porque le tira al empresario tal, o por algunas relaciones, y eso a mí no me gusta, eso es lo que me hace dudar de seguir dirigiendo o no. Sin embargo, creo que tengo energía para seguir. La Liga 1 es compleja por los viajes, la altura, etcétera, pero tengo energía para seguir. A mí lo único que me parece dentro de toda esa famosa charlita del final del campeonato entre Fossati, Velasco y Barco, se alineen las tres partes y todo quede listo y encaminado para iniciar la pretemporada 2026, ¿no? Es una charla que creo que se tiene que dar. Fossati decidió hacerlo público, manteniendo en algún momento un poquito de dudas. Lo que parece es que va a continuar, ¿no? Y creo que es lo correcto después de lo que ha logrado. Sí, todos quieren ese triángulo, quieren lo mejor para la U y lo mejor para que todo se mantenga, ¿no? En el tema de comando técnico. Lo que sí, vuelvo a repetir, no me gusta mucho la declaración. No, la entrevista fue muy buena y seguramente se sintió más a gusto teniendo a su esposa, 50. Hay que tener 50 años de casado. Felicitaciones, yo le tengo fobia al matrimonio. A lo que voy. Usted dice, el flaco Petty le dijo al flaco Grande, y tú no aguantas ni un mes de enamorado, lo mismo le traslado a usted, señor. Tal cual, tal cual. A lo que voy. Las declaraciones que deja Fossati siempre en estas fechas es la duda. Y a veces la duda no hace bien, no solamente por fuera, sino por dentro. ¿Cómo cae el jugador de la U? Seguro no va a decir, pero en la interna se presta a que se filtren hombres, a que se hable otra vez de Gareca, ¿no? Que hasta escuché que hablaban de Chemo, y juntando al tema que mencionaste hace un rato, acá lo que hicimos, lo queremos mucho a Chemo como jugador, pero como técnico hace mucho que no gana nada, si es que en algún momento ha ganado algo, ¿no? Otro fracaso más con Lavallejo, la dejo ahí para la gente que es la viuda del Chemo del Solar. A lo que iba, Fossati, este último mensaje no me termina de convencer y no me da la tranquilidad que el hincha debería tener, teniendo en cuenta que todavía tiene contrato, Fossati. O sea, habla como si ya se hubiera acabado y están hablando de una renovación. Lo que están hablando es de una nueva conversación para los lineamientos del contrato que sigue. O sea, no es tan complicado como parece, ¿no? Conversar, ultimar detalles y queda, porque igual la firma está, ¿no? Bueno, sí, hay técnicos que tienen otro perfil. Yo recuerdo claramente que Ricardo Gareca decía siempre públicamente que él es de respetar los contratos hasta el último día. Y es más, no se siente a hablar con nadie mientras ese contrato dure.
Fossati es lo contrario. Fossati dice que para él un papel firmado no vale más de que si a él lo quieren en el club y que si él quiere seguir en el club y que si él considera que no se están dadas las condiciones para seguir, no va a seguir. Pero un punto a favor, esto se lo digo al hincha de la U, la señora que está al lado de Jorge Fossati y su esposa, que se me va el nombre ahora mismo. Adriana. Adriana, gracias. Muy contenta en Lima. Y Jorge un par de veces soltó durante la charla, si la comandante, si la señora, si la copatrona está contenta, bueno, Sí. ayuda mucho. Yo creo que a él le gusta Lima, viven en Miraflores, son muy felices, creo que se quieren quedar y yo creo que se va a terminar dando. ¿Tú qué opinas, mi querido Pizarra? Yo creo que también va a terminar quedándose, diría para un último año. Pero sí, comparto esa sensación de que es innecesario este morbo que se forma aparentemente al finalizar cada año, eh, que nos deja un poquito preocupados, ¿no? Confundidos, incertezas, cuando hay contratos de por medio que nos deberían dar certezas. Entonces, eh, obviamente también es parte de la movida mediática para poder hablar de algo, ¿no? Porque estos ¿Mejoras programas de tienen que contrato? vender algo. ¿Crees que Jorge también quiere una mejora de contrato? Y me parece que es válido también por el Es cumplimiento del posible, objetivo. es posible, porque imagino que ¿Se lo debido al hecho de merece, que Seba? ¿Se lo merece? no sé cómo responder a eso. Yo diría que me imagino que como él volvió después de haberse ido tan mal del equipo, cortando su relación con la dirigencia prácticamente, y siendo abogado, o sea, tuvo que ser eh, representado por los jugadores, digamos, ellos abogaron por su retorno. Yo imagino que ese contrato con el que volvió no fue el mejor, ¿no? Probablemente haya sido con sueldo reducido en comparación al que tuvo inicialmente o al que podía haber tenido en un segundo año después de un primer campeonato. Entonces me imagino que él también quiere regularizar esa situación y con justa razón. Perdón que te corte, era un salvavidas para ambos, ¿no? Fossati venía de pasar la mano en la selección y la U se quedaba sin técnico y recurría a la vieja confiable, que no se malinterprete, ¿no? A la persona que lo hizo campeón la última vez, ¿no? Creo que esto es tal cual lo que dice Pizarra, ¿no? Seguramente por el apuro, muchacho, yo quiero volver, ya, ven, listo, mira, no hay mucho tema, ven, para el siguiente contrato habría que estipular nuevos términos, ¿no? No es como el jugador que hablaban de Gabriel Costa o de Britos, que llegar, si se logra el campeonato, automáticamente se renueva, o el tema de Costa con minutos jugados. No sé si de repente a Fossati le exigirán algo, ¿no? ¿Qué se le puede exigir a un técnico tricampeón? ¿No? Pasar cuarto de final de la Libertadores o ser tetracampeón. La U está con el. Es candidato a ser tetracampeón desde ya. ¿No? ¿Qué se le puede exigir? Hablando, y chiquita nomás lo que dijo Piero, ¿no? Lo que dio a entender Piero Alba, ¿no? Que lo tuvimos el último programa, es que vea un poquito más, que le dé chance un poquito a la reserva. No creo que lo ponga en el contrato, pero me encantaría. Sí, ahora justo vamos a tocar el tema del Piero Habla que nos dejó una muy buena entrevista acá en Charla Táctica también. Antes, qué rica entrañita, ¿no? Dice Fossati, yo soy uruguayo y puedo dar fe. Qué buena carne, qué buena entraña, dijo. Usted, un ceviche, dígame, está rico o no. Yo le digo, esta carne está espectacular. Y la verdad que se ve tan rica, tan sabrosa. A ver si nos juntamos en Charla Táctica cuando vaya a Lima y unas carnecitas ahí, hablando de universitario, Toca, unos toca. minutos. Creo que Con Pizarra también, con Pizarra. claro, claro, claro. Y mira, Pizarra ya haciéndose conocido con Pizarra, ¿no? Ya nadie sabe que se llama Sebastián Arellano, él es Pizarra. ¿Prefiere que te digan Pizarra, Sebas o Sebas? Ya me acostumbré a que en este ámbito me digan Pizarra. Me parece raro que me digan por mi nombre, más bien. No, aparte te da un real, no Pizarra, Pizarra. Otra Está bien, cosa. un seudónimo, digamos. Arranco contigo, Pizarra. Estuvo Piero Alba acá con nosotros y bueno, evidentemente él, al ser técnico de la sub-18 le preguntamos cómo iba la cantera y qué chances había de que ciertos jugadores puedan integrar el primer equipo. Le mencionamos pues a Sebastián Osorio, a Rafael Guzmán, Álvaro Rojas, que está en Juan Pablo II, pero vuelve de préstamo, el hijo del Charapa Rengifo, Nicolás Rengifo, hay un chico Dioses también que dicen que juega muy bien, y etcétera. Pero él nos reconoció que no hay mucho contacto con Fossati, que Fossati a veces habla, va, y le pregunta, pero no es el contacto que él quisiera, ¿no? Y cree que tienen que trabajar mucho para solidificar el fuente entre menores y el primer equipo, como que Jorge Fossati está muy enfocado en el primer equipo y en ganar, ganar, ganar. Él no lo tomó a mal, entiende que esa es su responsabilidad,
pero sí quisiera ver un mayor acercamiento. Eso es clave en cualquier equipo del mundo, ¿no? Trabajar con la cantera, con la masía, como dicen en el Fútbol Club Barcelona, pero también hay que entender que estamos hablando de un equipo que acaba de hilar 22 partidos seguidos, que hace no mucho, y los otros 24, que es el campeón del fútbol peruano. ¿Y dónde metes a los chicos si todos rinden a alto nivel? ¿Me explico, Pizarra? Sí, totalmente. Y además, el plantel que tenemos es largo. O sea, ya de por sí hay varios jugadores experimentados con un nivel interesante que no tienen minutos. Ejemplo, Paolo Reina, ¿no? Que es un jugador joven. En teoría vino como una posible promesa, posible futura venta y no tiene minutos. Entonces, sí, el estándar es alto. Se juega mucho todas las fechas. O sea, hay muy poco margen de error y por ende también hay menos posibilidades de tomar riesgo por parte del entrenador. Además, yo creo que también por la edad de Fossati, el estilo que tiene de manejar el plantel, que nos hizo renegar bastante 3/4 del año porque habían jugadores que eran muy experimentados, símbolos que no sacaba del 11 por nada, más allá de que otros jugadores con piernas más frescas, ideas más frescas, eh, lo ameritaban la titularidad. Entonces no me sorprende que Corso, eso también se vea. ¿Sí? Corso y Orejas, ¿no te refieres a ellos dos? Corso Flores, sí, claro. No me sorprende que opte o apueste tanto él por la experiencia, considerando que él debe sentir que la exigencia es muy alta, el margen de error es muy bajo. Y yo creo que el puente que se puede trazar entre cantera y primer equipo sí va a necesitar siempre de un entrenador que o le pongan eso como cláusula de contrato y a las malas tenga que abrirse, o que tenga eso como parte de su ADN, como por ejemplo entrenadores que tengan pasado como formadores de menores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cusco FC, Rondelli ha sido coordinador y entrenador de juveniles en Sí, Vélez, sí. y por eso es que ayuda a desarrollar tanto a sus jugadores más allá de su edad. Entonces, sí, creo que más tiene que ver con el perfil del entrenador y la exigencia de resultados. No sé si es que con Fossati haya eventualmente esa transición de cantera a primer equipo, lo veo un poco difícil. Sí, es verdad, no es Jorge mucho en su carrera, ¿no? De haber apostado por los juveniles, siempre va con los jugadores maduros y ha logrado éxito de esa manera y no va a cambiar a los 73 años que está a punto de cumplir. Y noté esta preocupación en Piero Alba en la conversación que tuvo con nosotros, mi querido Diego, Sí. porque se notaba, ¿no? Que además él dijo, ¿no? Y ahora tampoco tenemos a Manuel Barreto, que era con quien yo tenía mayor cercanía. Me gustaría que Álvaro Barco se pasee un poco más por menores, como diciendo, Barco tampoco está mirando menores. Entonces son cosas que quedan para el análisis, Diego. ¿Tú cómo no lo notaste a Piero? Sí, sí, también esa última parte sentí como que no quería darse mucho ni dar a entender, pero se notaba, ¿no? Se percibía, no disgusto, pero ese pensar, ¿no? ¿Cómo sería si es que el profe viniera un poquito más, ¿no? Y viera un poco más la reserva? Lo mencionas tal cual, Julito, no se ha caracterizado Fossati por ser un técnico que saque jugadores, ¿no? La historia de su carrera no se ha dado. De aquí en adelante, sí, ¿no? Debe haber alguien en el entorno de la cúpula, por hermano de algún modo, de la U, que Fossati escuche más. No sé si es Franco, en su momento seguramente ha sido Ferrari, no sé si sea Barco, pero ahí tal cual, podría haber un nexo que le digan, profe, chamba de primera, ya con el contrato firmado seguramente, ¿no? Próximas semanas, próximos meses, que es una vueltita por la reserva, porque los chicos o salen campeón, o salen subcampeón, o quedan ahí, no es que pasan año tras año. La Copa Libertadores es muy complicada para los menores, para todos los equipos, pero hay roce, hay chicos que tienen roce, hay chicos que son ya fijos en las selecciones de menores, que hacen giras, ¿no? La Sub-18 también que juega en la Copa de Ecuador, la Copa Mitad del Mundo, que todos los años la U termina peleando las etapas finales. Hay. No es tampoco que hay 10 figuras, pero 3 4 puedes ir fogueando y chicos que ya saben lo que es la U. Hoy la U tiene el CAR, que es un potencial que siento que aún no se está explotando, ¿no? Más adelante, seguramente la política que lo maneja Velasco todavía está proyectado, todo está seguramente estipulado que poco a poco van a ir sacando, pero ¿cuándo, muchachos? ¿Hace cuánto no sale un jugador de la U? Álvaro Rojas debutó en la U, pinta en reserva, ha tenido buenos pasajes en Juan Pablo, pero en la U ha jugado muy poco y nada. Más antiguo que más. Rugel salió de las menores, pero se fue rápido. Matías Carpio también un rato. Si vamos más atrás, desde Flores, desde Polo, desde Mimbela. No, que para mí cuando salió Mimbela a mí me encantaba porque Mimbela tenía todo. Lamentablemente no supo llevar bien la carrera, pero no hay más. No, vamos más atrás. ¿Quién tenemos más atrás? Vargas. Piero Quispe, ¿no? Creo que ha sido el No, último. Piero. ¿No?
que el último jugador que la U ha podido sacar y que ha rendido en el primer equipo, pero paramos de contar. Cabanillas también. Bueno, Nelson Cabanillas, ¿no? Díaz. Son esos dos y más nada. Pero Nelson Cabanillas yo creo que también se terminó descuidando físicamente, terminó bien cuadradito, ¿no? Ya quedó así, ¿ah? Ya Y quedó de ya, Melgar así, ya quedó así. En Melgar tampoco es que haya rendido mucho y hay que cuidar mucho el físico, muchachos, porque tienen que entender los jóvenes que esa es su herramienta de trabajo. No puede ser pues que Nelson Cabanillas con esa zurda tan técnica que tiene se haya descuidado de esa manera y tenía pues una espalda, ¿no? Que no es apta para un jugador profesional. Entonces, bueno, depende de cada uno también. Si llegaste hasta aquí en Charla Táctica, significa que te gusta nuestro contenido. Apóyanos con un like, con suscribirse a nuestra cuenta, que eso nos ayuda a nosotros mucho. Seguimos creciendo y hemos superado los 5.000 seguidores. Parece poco, pero no lo es. Y valoramos mucho a la gente que siempre nos deja un like, que se suscribe a nuestra cuenta y que le gusta el análisis de fútbol en serio, que es lo que pregonamos en esta humilde ventana. Julio de Feo y Diego Serván, Pizarra Crema, Sebastián Arellanos, hoy día en Charla Táctica. Y para seguir avanzando con los temas, porque esa entrevista con Piero Alba dejó cosas interesantes. Acá creo que se fue un poquito de boca, Piero, yo lo quiero mucho, es un amigo personal, lo conozco desde que éramos chibolos, pero Osorio puede llegar a ser el nuevo Luis Díaz. Esto no creo que ayude mucho al jugador, pero a veces emociona a Piero, pues es un chico que lo conoce desde adolescente. Es verdad, yo lo he visto, es un jugador rápido, encarador, freno, arranque. Tiene cosas muy interesantes. Hacer esta comparación con un jugador que está en el Liverpool y en el Bayern Múnich, imagínate, no. Pero a veces Piero se emocionó y dijo, le gusta mucho. El punto es que le gusta mucho. ¿Lo has visto? ¿Lo has podido ver a Sebastián Osorio, chico colombiano de 18 años, mi querido Sebastián? La verdad es que muy poco. Es solo algunas jugadas aisladas en videos de YouTube o videos que aparecen en Twitter. Pero creo que la declaración viene más por el lado de querer llamar la atención o Sí, ponerle el foco a este jugador, ¿no? Es como este reclamo que él tiene de lo que mencionó directamente, que no tiene, que ha perdido un socio muy importante en Barreto, que yo tengo entendido, me han contado a mí que Barreto estaba presente en casi todos los sí, entrenamientos, señor. tenía interacción constante con los jugadores y por eso también entiendo que fue tan fácil el hecho de que se colocara junto a Piero Alba como entrenador 2 partidos y haya arreglado el problema del equipo rapidísimo, ¿no? Porque tenía eh, el pulso del equipo, lo tenía tomado. Y yo creo que ahí Piero ha perdido un socio, una persona cercana con quien podía debatir de fútbol, con quien podía también hacer un plan de crecimiento para los jugadores, ¿no? Una línea de carrera para ellos dentro del equipo. Y probablemente su declaración vaya por ese lado, ¿no? Con la intención de llamar la atención, de decir, aquí hay algo importante, algo de valor que debe ser visto por parte del primer equipo y no lo está haciendo. ¿Qué opina Diego Cerván Ticona por su Santa Madrecita? Sí, tal cual, no, no creo que tenga mucho sentido al chico que ni siquiera ha tenido tanto tiempo en la U, en la primera, ¿no? Ponerle una mochila tan grande, ¿no? Seguramente por la similitud del juego, ¿no? Pero hay que parar un poquito porque esas declaraciones de esas a los muchachos le hacen daño, ¿no? Porque ya desde arranque ya están con la chapa, Luis Díaz, ¿no? Y al final cuando las cosas no van bien, al final la caída es muy fuerte, ¿no? Creo que Piero ha tratado de levantar un poquito la nota por ese lado, ¿no? Que la gente se pegue con eso, pero no le encuentro mucho sentido. Habría que verlo un poquito más. Lamentablemente los partidos de la reserva no lo televisan todos. Cuando son en Campomar sí, pero cuando es viaje, ahí parece que no llega tanta la cobertura al equipo de reserva que año a año termina peleando, ¿no? El chico es bueno, o sea, tiene pasajes y se ve que tiene calidad, pero ahora primera división es otra cosa, ¿no? Hay otra corpulencia, otro nivel, otro ritmo. Y Si no, ocupa plaza extranjero todavía. ese es otro tema, ¿no? O sea, para que un reserva llegue al primer equipo ocupando plaza, tiene que ser un mega crack, ¿no? Empecemos por ahí. Y eso, si estamos hablando que es complicado, que un chico peruano llegue al primer equipo, que un extranjero es mucho más. Pero entiendo que su trámite de nacionalización también está en Está en camino, proceso. ¿no? Sí. Y esperemos que se pueda dar pronto porque este chico tiene unas condiciones bárbaras y no solamente porque lo dice Piero Alba, sino porque lo he visto yo personalmente en algunos partidos, no muchos, pero en la Copa Mitad del Mundo lo vi y me pareció el mejor del equipo, ¿no? Entonces, chico rápido, encarador, con esa inventiva, con esa fantasía. Y Piero decía, ¿no? Le falta esa chispa de que te la da el jugador joven, el jugador desfachatado, ¿no? Que le falta pues esa energía del jugador joven que te puede dar algo diferente. Y Piero cree que este chico está para el primer equipo, pero bueno,
Una cosa es que lo piense Piero y otra cosa es que lo piense Jorge Fossati. Y como último tema del programa, chicos, ¿vieron esto de que la U ha pedido reprogramación del partido con Chancas? Mañana juega la selección con Chile en Rusia y no van a estar volviendo hasta el día viernes. Miércoles, jueves, viernes por la mañana y el partido es el sábado. Y Jorge Fossati, estas son las cosas que a Jorge Fossati le terminan amargando la semana y su estancia en el Perú, porque no entiende cómo es que con el aporte que tiene la U a la selección, 4 jugadores, que son Concha, Valera, Inga, y se me va uno, Concha, uno se me va, pero son 4, no puedan ponerle partido el domingo para que estos jugadores puedan estar en Andahuelas la última fecha. ¿Cómo lo ve Pizarro? Que sí, es frustrante, sobre todo porque yo entiendo que lo que quiere el equipo es mantener el invicto en el clausura, ¿no? De todas formas, me parece una oportunidad interesante para poder probar algunos jugadores. No es que haya tampoco mucho por probar a esas alturas, el equipo es bastante experimentado, pero sí para ver posibles roles interesantes en el 11. Por ejemplo, poner a Reina como carrilero izquierdo, poner a Kajima por derecha. Bueno, no importa mucho eso, pero sí, entiendo totalmente de dónde viene la frustración y entiendo también que el prestigio de ganar un campeonato de forma invicta, si bien es el clausura, no el torneo completo, es importante también, ¿no? Uh-huh. Sí, sin lugar a dudas, estoy de acuerdo con eso, ¿no? La U se juega un récord que no se ha dado desde que se instauraron los torneos cortos en el año 97, campeonar uno de estos campeonatos de apertura o clausura de manera invicta, y a eso apunta la U, lo dijo el gerente deportivo, y para eso la U requiere de sus jugadores seleccionados. ¿Cómo es que van a llegar el viernes y van a jugar en Andahuelas el sábado? Entonces, por lo menos déjame que programe el domingo, ¿no? Es que falta un poquito de criterio en la Liga 1 o estamos locos todos, Diego Serván. Falta y ha faltado todo el año, ¿no? Y eso es para terminar de apagar a esa gente que habla que la U lo han favorecido, que no sabe, la programación, o sea, la programación de la U cada vez ha sido peor. Copa, después de un partido de Copa, jugar en Huancayo, súmale la recta final donde la U sale campeón jugando 3 partidos en 9 días, es abuso, ¿no? Es bastante jodida la situación, pero va a acabar, felizmente ya acaba el torneo. Este torneo, Julio, que la verdad, Pizarra, la última parte no lo he entendido. Hay partidos que se juegan viernes, sábado, no juegan domingo, juegan lunes, que era una fecha, la subsiguiente jugaban miércoles, o sea, sigue siendo una arroz con mango. Melgar jugó la penúltima fecha, la antepenúltima, y las 2 fechas siguientes ya no la jugó más. Melgar está de vacaciones ahorita, Melgar no existe hasta el otro año, ya, porque le tocó descansar y le tocó enfrentar a Binacional, que Binacional desapareció. Increíble el manejo, pero volviendo a la pregunta que haces, escuchar la entrevista que tuvo Fossati con Gol Perú, una de las últimas, y antes de que Gol Perú pase a otro lado, le preguntaban sobre esto y habló. Para mí sería muy sencillo mandar a la reserva, pero ¿por qué no lo hace? O sea, tiene tanto temor de perder el invicto. Si los chicos pueden jugar, no todos queremos que la U sume y no pierda para que cierre el... Usted, además de periodista seguidor de la U, amigo Diego, ¿no quisiera que termine el campeonato invicto y quede Sí, un récord más allí en la vitrina del club? creo que con la reserva le alcanzaría también, pero no lo sabremos. Creo, Lo que no, voy Chanca es duro, Fossati, Chanca es duro. es claro de que Fossati va a terminar con todo, pues, ¿no? Va a esperar, seguramente los lesionados van a entrar en el segundo tiempo, si es que entran, ¿no? Pero va a haber una mixtura de suplentes y titulares, pero la reserva no lo va a mirar. Yo hubiese querido que cierre siquiera con 4 o 5 chicos que los premie, ¿no? Pero sabemos que el querer no se da, no va a ser así. No va a tener que sacar adelante un partido ya mucho más distendido. Esperemos que sea Belarco, que en la fecha pasada Distendido, entre comillas, porque este equipo para se busca la Sudamericana y te digo, la U quiere terminar invicto, ¿eh? No va a entregarle el partido así nomás. Yo creo que vamos a ver un partido no tan distendido, así lo veo yo, todavía faltan 5 días. Me parece que por el lado de la U, no, ya cuando eres campeón ya relajas, no tienes la presión de sacarlo adelante sí o sí. Sí, seguramente es importante para todo hincha, para el técnico también, no perder o ganar para cerrar el invicto, pero seguramente va a ser complicado de encarar, teniendo en cuenta que ya no tienes mucho que jugar, ¿no? Que el torneo ya está por acabar y que el año de la U ya acabó hace un par de fechas. Y ojo que la U no le ha podido ganar a Chancas en Andahuaylas. El año pasado terminó empatando, que salió campeón, y este año, el fin de semana, vamos a ver cómo le gana.
Lo que sí, este tricampeonato de la U, cómo ha arruinado a todos los periodistas con sus programas, porque no lo ve nadie, pero nadie, ¿ah? Han bajado las vistas para todos, para nosotros mismos, o sea, que creamos contenido Sí, sí, universitario sí. de deportes, han bajado las vistas a menos de la mitad, lo cual es totalmente normal, es comprensible, es como que en la primera vuelta electoral el presidente gane la primera vuelta en abril y ya que habla hasta julio ya ganaste, hermano, ¿ya qué hace? ¿No? Entonces, lo conveniente para los medios en general es que el campeonato se dispute. No, y hay, perdón, hay un playoff por el segundo puesto, algo que me parece, por lo menos, ¿no? Y maquillando un poco la palabra, pintoresco, ¿no? Curioso, ¿no? O sea, Sí, que prácticamente partidos que, bueno, que interesan poco. Pizarra, te agradezco tu tiempo, espero que la hayas pasado bien y poder contar contigo en otro programa sería muy bueno. Cuando quieran, muchas gracias por la invitación. Diego, un placer. un abrazo a Pizarra y siguiendo el tema Fossati, ¿ya habrá firmado Julito o no es un tema aparte que todavía va a conversar? No, mentira. Gracias Pizarra por el tiempo. Para los que no conocen mucho, no lo ubican, Pizarra Crema, búsquenlo en Twitter. Tienen la desmenuza de tal forma el partido que si no lo ves, lees los tweets y estás pero plenamente enterado cómo va el equipo, qué le falta. De verdad que chamba a uno siempre lo seguimos acá todos los muchachos atentos al contenido del buen Seba. Gracias, Julito. Una noche más. @Pizarra Crema, no se vas, es así, @Pizarra Crema en Twitter, por favor búsquenlo, la verdad que es un Así es. muy buen contenido digamos, de la nueva hornada de analistas de fútbol. Yo recomiendo mucho a Sebastián, me parece que tiene mucho futuro en este ámbito. En nombre de Sebastián Arellano, Pizarra Crema, Diego Serván, quien les habla, Julio de Feo, les decimos muchas gracias por su amable sintonía, hasta que una historia del tricampeón peruano nos vuelva a juntar, chacho.